alegría que nos estén acompañando en este cafecito de hoy que como siempre promete llevar a sus hogares o a sus dispositivos electrónicos y contenido de muchísimo interés y sobre todo temas que también están bastante vigentes y que son noticia diariamente. En esta primera parte del espacio compartimos con el señor Juan Carlos Piña, quien es además el presidente provincial del Partido de la Liberación Dominicana, pero tiene amplia experiencia en la legislación electoral. Bienvenido al cafecito, buenos días. Gracias, Eliana. Qué bueno que está con nosotros y bueno, y hablaremos de temas electorales y todo lo que tiene que ver con estos procesos. Sin embargo, somos un país que siempre estamos en procesos electorales, siempre estamos envueltos en toda esta vorágine partidaria. Sin embargo, hablemos del Partido de la Liberación Dominicana bajo su participación directiva dentro de las filas de este partido. ¿Cómo marcha el PLD en Santiago y sobre todo con estas discrepancias en temas de aspirantes presidenciales? Bien, Ileana, cabe mencionar que el pasado domingo tuvimos la elección de la dirección provincial, donde yo resulté electo como presidente provincial de Santiago. En esa asamblea, que fue una asamblea sumaria con más del 80% de los miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana aquí en la provincia de Santiago, con la presencia del secretario de Asuntos de Organización, el compañero Mayovanés Coto, y también la presencia del secretario de Asuntos Electorales, el compañero Danilo Díaz. Los miembros del comité político también de la provincia de Santiago, el compañero Monchi Fadul, el compañero Francisco Domínguez Brito y la compañera Aura Toribio. Ahí se dejaron sentadas las bases para iniciar a hacer unos trabajos con la línea organizativa y electoral que nos va a permitir llegar a las diferentes circunscripciones y a los diferentes compañeros que dirigen los municipios y los distritos municipales. ¿Quién estará asumiendo también la Secretaría General, que son los cargos más? La Secretaría General en el momento la ostenta el compañero José Arturo Tatis. Ah, muy bien. Sí. Perfecto. Entonces, esta nueva elección de directivas a nivel provincial, pues encamina trabajos que serán necesarios. ¿Cuáles son esos ejes fundamentales sobre los que el tema provincial tendrá que enfocarse en el Partido de la Liberación Dominicana? La línea organizativa y electoral, la LOE. Nosotros estamos inmersos ahora en hacer una línea organizativa que nos permita captar los organismos que estarán a cargo de las diferentes convenciones, si se quiere, internas y los procesos electorales que se avecinan. Nosotros tenemos en Santiago 3 circunscripciones electorales. Estas circunscripciones electorales cuentan con presidentes de circunscripción, pero también tenemos los municipios y los distritos. Cada uno de los municipios y los distritos de Santiago tienen estructura partidaria. Está por demás decir que el Partido de la Liberación Dominicana es el partido que tiene la mayor estructura en el sentido de municipios y distritos a nivel del país. En Santiago no es la excepción, es decir, nos va a permitir a nosotros estar en asamblea permanente durante todo este proceso de campaña, si se quiere, cuando entre ya la parte de la campaña, pero también con el trabajo orgánico que compete a nosotros como autoridades del partido. Hay un tema que está sobre la palestra y que evidentemente continúa, aunque no se esté mencionando de manera muy regular, y es esta sentencia del Tribunal Superior Electoral que suspendió de manera provisional la reunión de selección de precandidatos del PLD, con muchas cabezas reconocidas que han manifestado aspiraciones a esta candidatura presidencial. Sin embargo, esta prohibición de alguna manera frenó todo este proceso. ¿Cuál es su parecer en torno a esta sentencia? No, los compañeros todos tienen el derecho. Primero, que los compañeros todos tienen el derecho a presentar sus aspiraciones. En segundo lugar, la ley de régimen electoral como la 3318 y la 2023 crean la pauta para que los partidos políticos hagan sus procesos tanto internos como de manera pública. Es necesario, se está ventilando, es una parte que está en la actualidad en el Tribunal Superior Electoral. Hubo una primera parte que fue la suspensión de la reunión de los miembros del Comité Central, que es el mayor órgano del Partido de la Liberación Dominicana, y se está esperando a que emita el fallo del Tribunal Superior Electoral basado en los criterios de lo que la ley establece. Porque esta reunión, y ha sido una aclaración de varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, lo que busca es básicamente identificar esas figuras, un proceso similar a lo que ustedes agotaron en el proceso anterior cuando de alguna manera ya era reconocido el señor Abel Martínez como cabeza, aunque no había una proclamación formal. ¿Cuál era la intención principal de esta reunión en la que se procuraba la identificación de ese candidato o candidata? El Partido de la Liberación Dominicana en la pasada contienda electoral eligió el candidato a un tiempo antes de lo establecido por la ley o régimen electoral.
En esta ocasión, de igual forma, se hicieron algunas propuestas, pero fueron propuestas que se hicieron a nivel interno para presentarlo como precandidato, no necesariamente como candidato o como aspirante, porque de hecho todos los ciudadanos tienen derecho a aspirar, no importa en qué episodio o en qué tiempo durante el transcurso de un plazo electoral. Ahora, ya como precandidatos formales se necesita, valga la redundancia, una formalidad donde deben ser inscritos para ser identificados y entonces el partido también crear lo que son las normativas internas. De eso se trataba en principio la reunión del Comité Central, llevar una normativa que pudiera permitir a los precandidatos participar de una manera colectiva, pero también garantizando los derechos individuales. Sin embargo, esta misma intención encontró confrontación a lo interno del mismo PLD con figuras que decían que no estaban de acuerdo con que se haya adelantado ese proceso. ¿Cuál es su parecer? Y si se está procurando en trabajar para limar esas diferencias que han manifestado abiertamente dirigentes del partido. Sí, en los procesos electorales, como lo que tiene que ver con la escogencia popular, es un asunto muy personal. Fíjate que la Constitución establece que tú tienes derecho a elegir y a ser elegible. Es decir, ese principio que también se debe conservar en los partidos políticos le da la oportunidad a los precandidatos o a los participantes o a los presidenciables de un partido político a presentar una objeción cuando ellos no se encuentren identificados con una norma. Eso es un asunto muy personal que tiene que ver con el candidato, que quizá considere que en ese momento no le favorece el proceso de la elección o que debe esperar más tiempo para cumplir con la ley electoral. Pero y en un escenario previo en el que se logró ese consenso, que evitó que en esta oportunidad se logre otra vez para por lo menos identificar una cabeza visible como aspirante. Efectivamente, esa parte, el consenso. En la pasada contienda, el Partido de la Liberación Dominicana llevó un candidato, pero fue de consenso la participación. Se hicieron una consulta ciudadana en principio y luego en septiembre, como establece la ley de régimen electoral, se inscribió la candidatura de manera formal. No fue ni siquiera que se eligió un candidato, porque podía ser incluso oponible a terceros antes del plazo establecido por la ley, que es en en octubre de cada año. Nosotros entendemos que en ese tiempo todos los precandidatos se pusieron de acuerdo. Y en esta ocasión, algunos de los precandidatos entendieron que podían esperar un poco más de tiempo, quizá consideraron que la elección del candidato a destiempo anteriormente no le favoreció al Partido de la Liberación Dominicana. Es un asunto muy propio de las estructuras que persiguen dirigir el país a través del Partido de la Liberación Dominicana, es decir, los precandidatos. Es un asunto muy personal, no se trata ni siquiera de la organización propiamente. En este caso, la organización está llamada a que los aspirantes presenten sus postulaciones o presenten sus aspiraciones para identificarlo e ir creando las debidas comisiones y de ir creando el protocolo que permita que las primarias se hagan de manera transparente. Esto es un impasse, sin embargo, es una intención que debe persistir, porque el interés de cualquier partido de oposición es tener una cabeza visible y unificar esos trabajos en favor de quien pudiera ser su candidato presidencial o candidata presidencial. ¿Cómo están encaminados ustedes a reencauzar este cometido de lo antes posible tener una cabeza por la que todos se unifiquen a trabajar? Bueno, nosotros lo primero es que el Partido de la Liberación Dominicana tiene una obra de gobierno muy amplia, tiene unas siglas que ya están colocadas en la sociedad. El Partido de la Liberación Dominicana tiene una obra de gobierno que le permite a todos los precandidatos, aunque sea oponible a un recurso que se haya elevado al Tribunal Superior Electoral, a seguir haciendo su trabajo, a seguir continuar visitando, es decir, los compañeros para conquistar el favor para ser electo ya como precandidato. Nosotros entendemos que ese proceso que se lleva ante el Tribunal Superior Electoral no debe parar el trabajo de que un aspirante presidencial vaya a posicionar su imagen en la sociedad. Esperar claramente para cumplir con la ley, porque ya como hay una oposición ante el Tribunal Superior Electoral, el partido está debidamente encaminado a esperar el resultado para entonces definir la política con relación a la escogencia del candidato. Bueno, nosotros en este momento pausamos, pero estamos hablando con el presidente provincial recién electo del Partido de la Liberación Dominicana y hablaremos justamente de cómo está reencauzando estos trabajos el partido dentro ahora de una oposición y qué se estará realizando específicamente en Santiago. Al regreso de la pausa en esta conversación en el cafecito de hoy.
nosotros continuamos esta conversación con el presidente del Partido de la Liberación Dominicana a nivel provincial, con elecciones recientes que se realizaron a nivel interno, y el señor Juan Carlos Piña nos estuvo hablando acerca de los presidenciables, un tema que causa tanta atención dentro de todos los partidos, el de turno del gobierno, los de oposición, en este caso del PLD, porque pareciera que en otras estructuras partidarias ya eso está un poco más definido. Sin embargo, el PLD, y lo pregunto a cada uno de sus representantes que viene a este espacio, realiza una asamblea el año pasado con miras de levantar los pies, de que las piedras no sean las mismas en los errores, y estos números de las elecciones pasadas también deben llamar a una reflexión profunda en una estructura partidaria que se mostró tan fuerte durante tantos años. ¿Cómo van esos trabajos a partir de una asamblea que se supone traza el camino? ¿Cuáles son esos trabajos que ustedes ya han agotado, se supone, luego de finalizar? Bien, la asamblea a la que usted se refiere es el Congreso Reinaldo Párez Pérez, que recién nosotros celebramos. Los partidos políticos están obligados a reestructurar su base, pues, llamado por la ley de régimen electoral de movimientos y agrupaciones políticas. Pero yo diría que el PLD mucho más después del 2024. Sí, todos los partidos están, ahora mismo los partidos están inmersos en elegir sus autoridades. El Partido de la Liberación Dominicana siempre es muy notorio, muy dinámico el tema de la reestructuración. Nosotros tenemos a un Johnny Pujol, que es un joven que está dirigiendo la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros tenemos a Iván Lorenzo, a Soraima, que están ahora al frente de la vicepresidencia del partido, y a la cabeza de la experiencia del compañero Danilo Medina, expresidente de la República. Los procesos en los partidos políticos son cíclicos con relación a las preferencias y las votaciones. Nosotros tenemos un partido de la Liberación Dominicana que en 1990 ganó las elecciones ante la opinión pública. Aunque no pudo obtener ya lo que tiene que ver con la presidencia, pero sí estaba en discusión el tema de si había ganado las elecciones. Pero luego en el año 1994 baja a un 13%. Pero luego en el 96 se retorna al poder, ganando la presidencia. Luego, 4 años después, perdemos las elecciones en el 2000 y regresamos en el 2004. Entonces, la dinámica el país debe entender que los partidos políticos no necesariamente deben perpetrarse de manera indefinida en el gobierno. Ya el país ha tenido la oportunidad ahora de ver la ejecutoria de este gobierno, si realmente las promesas que hizo las ha cumplido, si realmente está haciendo una obra de gobierno, si ha mejorado los servicios públicos, se ha focalizado obras importantes que puedan calar y puedan recibir el favor nuevamente luego de 8 años de gestión de gobierno. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana pudiera decirse que ha sido el partido de las mayores realizaciones en el país. Y eso está latente en los ciudadanos. Independientemente del resultado de las elecciones pasadas, que nosotros pudiéramos explicar detalladamente cuáles factores influyeron para que el electorado fuera, si es posible, confundido en el punto de la opinión pública, para que no favoreciera al PLD como en las votaciones. Y esto realmente fue algo muy notorio. El PLD fue azotado, persecuciones políticas, si se quiere, porque no se ha visto con todos los escándalos de este gobierno esa investida que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, y eso produjo quizá que la población se mantuviera bajo reserva y le diera la oportunidad nuevamente a este gobierno. Ahora, con la ejecución y la falta de políticas públicas que tiene este gobierno, el asunto de la canasta familiar, esas inversiones que han ido en detrimento de la clase más desposeída de este país. Entonces vamos a ver cuáles serían los resultados. Yo decía ayer que este gobierno en la provincia de Santiago, donde a mí ahora me toca la responsabilidad de dirigir el Partido de la Liberación Dominicana, el gobierno del PRM hay dos monumentos, el monumento a los héroes de la restauración y el monumento a la falta de planificación, que es el teleférico de Santiago. Eso es tremendo, ver cómo se hace una inversión de 6.400 millones de pesos, casi 7.000 millones de pesos, que se pudo hacer una ciudad hospitalaria y sobraba dinero, para que hoy día eso esté ahí sin darle un servicio o sin hacer un estudio de factibilidad para que los ciudadanos lo pudieran utilizar. Sin embargo, antes de entrar en esos temas, señor Piña, usted hablaba de evidentemente lo cíclico que son los procesos electorales y las preferencias en sentido general.
Sin embargo, en términos internos, el mismo partido ha asumido a través de ciertas voces en momentos específicos debilidades coyunturales que pasaron en el proceso anterior y venían pasando. Un candidato presidencial que en algún momento dijo de manera muy clara, trabajó solo. En estas miras a un nuevo proceso, ¿cuáles son esas correcciones internas que necesariamente tiene que hacer revisión cada partido? Bueno, yo creo que partiendo de esa misma visión es el tema de la oposición de algunos compañeros, la escogencia a brevedad del candidato, porque pudieran venir otras circunstancias donde los compañeros pudieran identificarse debidamente con el compañero que tenga la mayor posibilidad de alcanzar el poder. Realmente el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que ha manejado o ha dado cátedra de ser un partido organizado, que lleva procesos claros, precisos, y que tiene hombres que han sido formados por esa visión del profesor Juan Bosch. Nosotros tenemos personas que crearon las bases para que las instituciones hoy funcionen en el país, que crearon las bases para acceder a las informaciones, que crearon las bases de todas las leyes que nosotros hoy podemos utilizar para obtener información del Estado. Es decir, tenemos una cartera de dirigentes capaces de ponerse de acuerdo, capaces de visualizar cómo alcanzar el poder, y está por demás decir que es el partido en los últimos 20 años de más éxitos electorales. De modo que nosotros estamos enfocado en este momento en unificar las bases, en unificar los criterios, a los fines de que cuando ya tengamos un candidato presidencial podamos encaminarlo, tener las estructuras que puedan garantizar, defender el voto, que es fundamental para una estructura y para una figura política. Una figura política por sí solo no gana unas elecciones. Las figuras políticas ganan unas elecciones con una estructura partidaria que le garantice defender el voto ya en los recintos electorales como establece la ley de régimen electoral. Entonces, yo diría que en esta etapa debe ser de interés también de los precandidatos de que el partido esté fuerte, que esté organizado, que esté preparado, listo para recibir a un candidato con una visión de montar unas elecciones con responsabilidad, pero también con la capacidad que amerita el momento. ¿Y cuándo veremos a un Partido de la Liberación Dominicana haciendo ejecutorias de oposición más firmes en torno a ciertos temas? Porque pareciera, al no tener quizás identificado una cabeza visible, porque la ciudadanía siempre vincula a temas electorales. Bueno, candidato presidencial habla, pero en términos internos el partido tiene muchas voces que pudieran ejercer quizás un tema con mayor principalía dentro de la oposición en el país. En el día de ayer nosotros tuvimos varias comisiones dando respuesta a algunos puntos que están en la mesa a nivel nacional, como el tema del Código de Trabajo, como el tema de la canasta familiar, como el tema del deterioro de los asuntos agropecuarios. Las diferentes secretarías del partido, en la cabeza del compañero Johnny Pujol, están haciendo una presentación clara y precisa de una oposición consciente y racional en este momento. Cuando nosotros vemos esos jóvenes que están al frente ahora de esa secretaría a nivel nacional, haciendo presencia pública en los medios nacionales y locales, eso indica que el Partido de la Liberación Dominicana se está encaminando a hacer una oposición firme, pero racional, responsable, partiendo de criterios muy precisos. Esa respuesta que se le da ayer a que el gobierno dice en una rueda de prensa en la semanal que la canasta familiar está por debajo del sueldo mínimo, eso es algo aberrante. Bueno, un partido político de la oposición tiene que enrostrarle a un partido de gobierno y lo hace a través de los organismos correspondientes. ¿Cuáles? El Departamento de Economía, el departamento que tiene que ver con la producción nacional, el departamento que tiene que ver con el Código de Trabajo o la Secretaría de Trabajo del Partido de la Liberación Dominicana, y está haciendo una oposición muy racional. Entendemos que muchas veces el pueblo demanda de algunas ejecuciones que son más propios de una campaña electoral. Y en estos momentos la ley de régimen electoral no permite que los partidos políticos hagan unas movilizaciones que puedan confundirse con lo que tiene que ver ya lo que es una oposición de puntos clave que se deben debatir racionalmente, que se deben debatir desde el punto de vista de las ejecuciones o la falta de ejecución del gobierno.
Bueno, nosotros hemos conversado con el señor Juan Carlos Piña, al que evidentemente tendremos por aquí en otros escenarios, porque será oportuno conocer la evolución de estos trabajos, y ahora a la cabeza su persona de la Dirección Provincial del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, la invitación abierta a luego conversar sobre otros temas en específico. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de dirigirme a la provincia de Santiago del país. Bueno, pues nosotros pausamos en este momento. Al regreso, la segunda parte del cafecito de hoy.